Bienvenidos a FN Entrevistas, estamos comenzando un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un excelente invitado, es un honor tener con nosotros al analista político, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Paraíso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile entre el 2005 y el 2009. El día de hoy tenemos al gran Guillermo Holzman. ¿Cómo estás, estimado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Genial estar con usted el día de hoy y poder conversar acerca de la crisis venezolana. La primera consulta la va a hacer mi estimado panelista Alejandro Gallardo. Junto con saludar como equipo de Frontera Nacional a este gran invitado, partimos hablando respecto a la situación que hay en Venezuela. Y la primera pregunta que nosotros como equipo queremos hacerle es: ¿cómo se entera o se percata la comunidad internacional de que Nicolás Maduro tenía una dictadura? A ver, hay todo un proceso que empieza, como todos bien sabemos, con Chávez. ¿Vale? Chávez aparece en Venezuela en virtud de una crisis en la política venezolana, en la democracia venezolana, que está muy asociado a la corrupción, a la falta de representatividad, a una división y fragmentación de los partidos políticos. De ahí en adelante, Chávez establece un proceso político que lleva una constitución por una parte, conlleva también un proceso de aceptación y de más bien de convocatoria a la población venezolana que quería un cambio, efectivamente. Nicolás Maduro, una vez que muere Chávez, pensando que Maduro es justamente quien Chávez unge como el sucesor de lo que es el proyecto bolivariano que funda Hugo Chávez, se va planteando en una dinámica que va a tener algunas características que lo alejan de la democracia. La primera de ellas es el control institucional. Y ese control institucional tiene tres elementos básicos. Primero, el control total sobre las Fuerzas Armadas, la generación de un poder militar ciudadano, llamado colectivo, que tenga también acceso a armamento liviano, pero que sea lo suficientemente importante para poder hacer un contrapeso a las Fuerzas Armadas regulares, mientras hace todo el cambio y dominio de los altos mandos justamente de las Fuerzas Armadas en su conjunto. El segundo tiene que ver con el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, tener la certeza de que los designados como miembros del Tribunal Supremo de Justicia sean personas adictas y totalmente leales al pensamiento de Chávez y hoy día de Maduro. Y el tercero tiene que ver con el control sobre el Consejo Electoral, que tiene la responsabilidad de velar porque los procesos democráticos o procesos electorales, por lo menos, se hagan con plena transparencia. Esos tres elementos hoy día son los centrales para poder establecer qué conclusión. Que Nicolás Maduro, en un proceso sistemático y permanente en el tiempo, logra concentrar el poder, se pierde la división de poderes, en virtud de ello se limitan las libertades y los derechos políticos y se establece una neutralización de cualquier acción opositora que permita o que tenga la potencialidad de poder cuestionar el poder que está centrado en Nicolás Maduro. Podríamos decir entonces que este gobierno de Nicolás Maduro en el fondo ha gobernado a través de una política del terror, porque recordemos que todo régimen autoritario hay matanzas, hay violación a los derechos humanos, muchas personalidades políticas se demoraron también en reconocer esto. Entonces la pregunta es, ¿se ha gobernado en Venezuela a través de la política del terror, a través del amedrentamiento, a través de la corrupción? Sí, se ha gobernado en términos de una política del terror propia del siglo XXI, que no tiene que ver con las lógicas que es revolucionarias y de violencia que había en el siglo XX, y donde Nicolás Maduro y el régimen chavista primero y de madurista hoy día, y son dos términos importantes, el chavismo es la plataforma, el madurismo es la evolución, y en esa perspectiva sí, efectivamente, se han utilizado todas las instituciones políticas que el Estado tiene para poder generar lo que tú bien denominas una política del terror, es decir, el control completo de cualquier tipo de acción que ponga en duda la posibilidad del ejercicio del poder por parte de Nicolás Maduro. Y esa política del terror claramente ha significado detención de los opositores, ha significado cierre de medios de comunicación, tanto escritos, radiales como audiovisuales, ha significado también evitar que la oposición pueda participar libremente en todo lo que son los eventos políticos que se han ido definiendo de acuerdo al cronograma y a la hoja de ruta que tiene Nicolás Maduro. Nosotros sabemos de que el señor Guaidó es de la Socialista Internacional, pero nosotros sabemos que desde la presidencial de 1998 Chávez triunfó con un 56%,
después en una constituyente en 1999 con un 90%, después otra constituyente en 1999 con un 72%, me salto un poco a las regionales del 2004, donde el oficialismo ganó 22 de los 24 estados. Después me puedo saltar un poco más a las regionales del 2018, que se realizaron en noviembre, para elegir 103 cargos entre gobernadores, alcaldes, entre otros, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela logró nuevamente la mayoría del poder regional, y me puedo saltar más a las regionales de diciembre del 2012. Venezuela ha girado permanentemente en los años 50, 58, para ser más exacto en adelante, alrededor del socialismo y la socialdemocracia, donde hay una variedad no menor de socialismos o interpretaciones socialistas que van desde aquella asociada a la Revolución Cubana, que llega mucho a países como Chile, por ejemplo, y a aquellas que tienen que ver con un cambio cultural y social respecto a cómo se estructura la sociedad entre aquellos que son pobres y ricos, para colocarlo en términos muy simplistas, pero que en definitiva la sociedad venezolana, al igual que muchas sociedades de Centroamérica o caribeñas, ven en el socialismo no necesariamente marxista, sino que en un socialismo como concepto, un elemento importante de desarrollo y de posibilidad de generar una mejor calidad de vida. En esa perspectiva, diría, Hugo Chávez lo que hace es refundar un socialismo que le va a llamar bolivariano y que es una mezcla un poco entre lo que es cubano, lo que es de Mao, un socialismo cultural, lo que es el neomarxismo en muchas de sus fases, pero también aprendiendo las lecciones fallidas que tuvo el propio socialismo revolucionario en la década de los 60 y 70 en América Latina. Si, por ejemplo, Venezuela hiciera el tema de la zona económica exclusiva, como lo estaba empezando a implementar Cuba, ¿usted, aún así con socialismo, usted cree que podría funcionar Venezuela? Va a funcionar siempre y cuando ese socialismo se sume a la globalización. Sumarse a la globalización significa aceptar que hay una plataforma neoliberal que genera la coordinación de la globalización a nivel macroeconómico. Sobre eso, hoy día hay acuerdos en Naciones Unidas, en el G20, que son los países más ricos del mundo, la OCDE, el Fondo Monetario, de que el principal problema de la globalización para cualquier país es la desigualdad. Y no se requiere ser socialista para poder querer superar la desigualdad. Y es ahí donde hay un sesgo ideológico cuando se aborda justamente este tema. Yo apuesto a que si efectivamente Guaidó, que es parte de la Internacional Socialista, y donde incluso el gobierno español, que hoy día es socialista, está apoyando a Guaidó, efectivamente es porque hay una apuesta al socialismo mucho más pragmática respecto a esa globalización. ¿Quiénes son los que están fuera de foco respecto a esta visión socialista? A aquellos países que siguen pensando que la idea de Lenin o de Stalin, basada en el Marx puro, si tú quieres, o la interpretación muy limitada o reduccionista de Marx, es suficiente para poder mantener hoy día una propuesta ideológica. Eso hoy día no pasa. Más aún, el mayor ejemplo que tenemos es que un país comunista como es China, que es un régimen totalitario, que sigue siendo comunista y lo declaran abiertamente, incluso en la última declaración del Congreso del Partido Comunista de noviembre pasado, señalan que ellos son comunistas y marxistas. Y sin embargo está totalmente sumado a la globalización, con todos los intereses en juego que eso supone. Pero el socialismo no es contrario a la globalización hoy día en el siglo XXI, si tomamos los ejemplos de China, y el socialismo mucho más evolucionado. Me niego a usar la palabra progresista, sino que mucho más evolucionado respecto a que es posible dar la batalla en cómo vas a equilibrar Estado y mercado desde una visión socialista respecto a una visión liberal. Dicho sea de paso, el liberalismo también se ha quedado atrás respecto a cómo hoy día es el liberalismo en el siglo XXI, y muchos liberales, que hoy día representan muchas veces el pensamiento de derecha, se quedan en la interpretación del siglo XVII, XVIII, XIX, y no suman hoy día que los temas como desigualdad que te mencionaba, pero el tema de la justicia requiere una visión liberal mucho más acorde a lo que hoy día está pensando la gente o la ciudadanía en general. Si tú miras las elecciones, la ciudadanía ha ido perdiendo esa densidad ideológica que tenía en los años 60, 70 y pide resultados. Pero son resultados que también conllevan una ideología detrás. Y es ahí donde falta un liderazgo. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Venezuela se quedó centrada en el personalismo ideológico propuesto por Hugo Chávez, que se llama este socialismo bolivariano, que luego es reinterpretado de alguna forma por Nicolás Maduro, a tal punto que muchos chavistas hoy día son opositores a Maduro y que están dispuestos a ser parte de una alianza electoral y política con Guaidó.
que va a ser todo un problema futuro una vez que se restablezca la democracia en Venezuela. Pero claramente lo que aquí ha fracasado en forma evidente ha sido el proyecto bolivariano completo. Y junto con ello ha ido fracasando además todo lo que es el Foro de Sao Paulo, basado más bien en la premisa neomarxista y la autocrítica que se hace después de la caída del muro de Berlín, y que finalmente ha tenido que lidiar con la mochila que significa un proyecto bolivariano fracasado. Sin tomar en cuenta de que Cuba, de alguna forma, ya de hecho aprobó la propiedad privada. Alejandro. A propósito de Guaidó, ¿no es cierto? Una segunda pregunta que quería hacer, Guillermo, es, ¿existe la influencia de Estados Unidos sobre la figura de Guaidó? Sin lugar a dudas, más bien que sobre Guaidó, sobre América Latina. Estados Unidos siempre ha considerado en forma peyorativa que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Pero a su vez también, no hay que dejar de lado que la propia América Latina ha asumido ese rol, se ha sentido el patio trasero. Y eso, digamos, lleva a que países que son emergentes y le ha ido bien, como el caso de Chile, por ejemplo, o el caso de Colombia, o el caso de Perú, que también van en la misma senda, finalmente siguen pensando que son el patio trasero, cuando en realidad tienen mucho más autonomía y mucho más capacidad de decisión de la que tenían en los 60-70. Mucha riqueza y materias primas también. Exactamente, pero ¿qué cosa es lo que no se ha hecho? Lo que es evidente un país desarrollado, industrializar. Para poder industrializar se requiere patentes, o sea, propiedad intelectual. La patente y propiedad intelectual, como ha sido históricamente, hay que irla a buscar a Europa o a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos sí tiene una influencia decisiva, por acción o por omisión. Cualquier cosa que pase, y eso ha sido histórico, en América Latina finalmente se mira hacia Estados Unidos. Ahí, sin embargo, Europa hoy día tiene también un área de influencia bastante grande. Una de las características de los sistemas políticos latinoamericanos y en general de las instituciones en Latinoamérica es que son extractivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las riquezas se concentran en pocas manos, el poder político se concentra en pocas manos y los países que llegaron al primer mundo lograron cambiar estas instituciones en instituciones inclusivas, por ejemplo, que hay un mayor acceso a la educación, que hay una salud de mayor calidad, ¿no es cierto?, para la población, ¿no es cierto?, utilizaron políticas, ¿no es cierto?, basadas en mayores impuestos también para lograr ese tipo de cosas, pero en el fondo yo creo que nos falta aprender es un poco el primer mundo, el hecho de transformar instituciones extractivas en instituciones inclusivas. No sé qué opinas tú en ese sentido. Yo estoy de acuerdo en el eje central de tu argumentación. Y llama mucho la atención porque tanto Estados Unidos como Europa han entregado muchos recursos para que muchos profesionales, muchos de nosotros, se vaya a perfeccionar a las universidades estadounidenses en una diversidad de materias, pero considerando particularmente la parte económica. Y sin embargo, cuando llegan al país, ese liderazgo no se ve reflejado en poder hacer ese salto cuántico, que es pasar de la extracción de recursos naturales a la producción de bienes y servicios con valor agregado. Y ese elemento, digamos, ¿qué es lo relevante? Y hoy día estamos un problema, si me permite un solo segundo, es lo siguiente, o sea, para poder generar industria en los países de América Latina, se requiere la patente, es decir, la propiedad intelectual que nos permita traer el proceso completo, incluido la maquinaria, para poder acá fabricar desde una taza, un chip, un computador, un teléfono, lo que tú quieras. Pero eso requiere propiedad intelectual. La negociación para que esa propiedad, digamos, el valor de esa propiedad intelectual que nos permite instalar una fábrica, las negocian los gobiernos, no las negocian los mercados. Y es ahí una debilidad del neoliberalismo específicamente, que piensa que la industrialización la pueden hacer los mercados. Eso no ha pasado históricamente y no hay ninguna evidencia de que eso pueda pasar a futuro. Son los estados los que efectivamente hacen la negociación para que el privado invierta con facilidades tributarias, con incentivos de todo tipo, acotados en el tiempo, no permanentes, como muchas veces ha pasado en América Latina, para que esa industria pueda florecer. De lo contrario, lo que estamos viendo es que se aplica un modelo macroeconómico que al no tener industria va generando un empobrecimiento paulatino porque efectivamente la economía nacional no da abasto solamente con la extracción de recursos naturales para poder mantener un nivel de crecimiento económico y particularmente de desarrollo social. Perfecto. Otra consulta, Guillermo, es a propósito también de Guaidó, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica este fenómeno donde Venezuela cuenta con 2 presidentes? Es que no tiene explicación. De la ciencia política, yo diría no tiene explicación. Nosotros, en la ciencia política, estábamos acostumbrados a tener gobierno en el exilio. Y había toda una teoría al respecto de cómo se conformaban y quién lo reconocía o no. Pero esta cohabitación de 2 presidentes
es inédita y es parte de los nuevos procesos políticos que vive en América Latina. El Guaidó existe en virtud de que es presidente de la Asamblea Nacional y representa a un órgano institucional donde está el crisol de la representación democrática de Venezuela. Esto es muy importante porque no se puede decir que Guaidó es el líder de la oposición. Puede que Guaidó sea el presidente posteriormente, ¿ya? Pero va a ser el presidente de la transición, ¿ya? No el presidente que aúne a toda la oposición. La oposición en Venezuela, estamos hablando al menos de 12, 14 partidos y movimientos que están, digamos, dentro de la Asamblea Nacional y que necesitan y requieren una orientación y una hoja de ruta. La hoja de ruta hoy día está bastante clara. Reconstruir el país y sacarlo adelante en términos económicos para tener una plataforma mínima. Por lo tanto, eso ya es 3 o 5 años que va a estar en eso. Por lo tanto, un programa de gobierno va a estar muy centrado en eso. Hoy día lo que tenemos es un Guaidó que su legitimidad está en tanto cuanto es el presidente de la Asamblea Nacional, que tiene representación, y en virtud de eso, en virtud de esa legitimidad, es que se cuestiona a Maduro su calidad de legítimo presidente de Venezuela. Y es en virtud de eso que los países lo reconocen. Acá no ha habido una autoproclamación. Ha habido la proclamación de un presidente al desconocerse el proceso electoral que se vivió en mayo del año pasado, la investidura que se pretende hacer el 10 de enero recién pasado, digamos, para que Maduro siga. Es eso lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión acá es la cualidad democrática que hoy día tiene Maduro y que efectivamente se le da a Guaidó. Nosotros sabemos que efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, o sea, hay una dictadura, se reconoce ya prácticamente internacionalmente. Ahora la pregunta ¿es legítima esa proclamación de presidente que hizo Guaidó? Es legítima desde el punto de vista institucional si uno va a una interpretación constitucional. Yo acepto desde el punto de vista de análisis de que podemos ir a todo un debate acerca de si la interpretación constitucional es correcta o no es correcta. Lo que sí sabemos desde el punto de vista del análisis netamente, sin entrar al derecho constitucional, de que efectivamente Nicolás Maduro hizo perder la cualidad democrática a Venezuela. La única forma de recuperarla es ordenadamente e institucionalmente. La única alternativa existente respecto a eso, dado que el Tribunal Supremo de Justicia está cooptado, el Consejo Electoral está cooptado y otras instituciones están cooptadas por Maduro, es la Asamblea Nacional. Y la única forma de recuperar esa cualidad democrática es vía Asamblea Nacional. Y por eso hoy día esto tiene tanta fuerza, que es distinto a los liderazgos políticos anteriores que se enfrentaron a Maduro, donde era solamente la oposición. Es ahora la Asamblea Nacional y por eso hay un apoyo de los países justamente a lo que es Guaidó y se espera que esto efectivamente tenga un resultado. La cohabitación es inédita. Esto se puede mantener por bastante rato. Acá, entre medio, hay intereses geoestratégicos más importantes de la cosa doméstica que pasa en Venezuela, más allá de la crisis humanitaria y todo eso que hoy día hace sufrir a mucha gente. Hay también equilibrio geoestratégico por lo que Venezuela significa en América Latina para las potencias mundiales. El hecho del desgaste, porque tenemos a Guaidó, que definitivamente no... Muchos, por ejemplo, Capriles, entre comillas, María Corina, también buscan tener, ¿no es cierto?, su escaño, pero no encontramos en Guaidó tampoco un personaje que, como líder, logre pegarle un golpe tan fuerte a Maduro que lo pueda derrocar, ni siquiera popularmente. O sea, si está bien, los medios nos mostraron una escena de filas de personas y miles de personas que estaban marchando, si es que eran miles, y por el otro lado nos mostraron la parte de Maduro, donde también hay muchas personas que estaban apoyándolo. Pero Guaidó todavía no logra eso, y mientras tanto Maduro sigue ganando un tiempo, que es raro, porque el desgaste, ¿no es cierto? Entonces ese desgaste de la concentración de fuerzas, podríamos llamarlo a nivel marxista, ¿cómo lo va a lograr Guaidó ahora que no tiene prácticamente un gran porcentaje de gente que lo está ayudando? Porque él ya prácticamente está pidiendo ayuda internacional, no está pidiendo nada más, porque no es capaz de derrocar a Nicolás Maduro, mientras Nicolás Maduro está ganando tiempo. ¿Qué opina usted respecto al desgaste que está teniendo esto? A ver, acá hay una opción de Guaidó y de la Asamblea Nacional y los países que lo apoyan de que esta situación de la crisis venezolana se resuelva pacíficamente. En consecuencia, hay una opción por dejar fuera la posibilidad de una guerra civil, que sería enfrentar a los grupos que están ahí en confrontación. Los datos que yo tengo es que Maduro hoy día contaría a lo más con un 20 o 22% de apoyo electoral real. La gente que va a las manifestaciones es personas que están
es clientelismo político, es decir, son personas que están obligados a ir porque reciben algún beneficio de parte del Estado. No todos están de acuerdo con lo que está haciendo Maduro. El punto acá de quiebre probablemente va a ser las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y ese elemento va a ser relevante. Sin embargo, yo diría que Guaidó es solamente el líder de transición, es el que estaría en posibilidades de poder reemplazar a Maduro para poder tener una hoja de ruta que lo lleve rápidamente a unas elecciones presidenciales y donde no debería demorarse mucho. Yo estimo, con todos los cambios que hay que hacer, entre 3 y 6 meses, más allá de los 30 días que fija la Constitución. Ahora, estimado Guillermo, ¿cuál sería la diferencia entre lo que nosotros tuvimos en Chile en el año 1972, 71, 70, donde, bueno, 72 más que nada, donde las cosas estaban el conflicto era inminente? ¿Cuál sería la diferencia entre lo que estaba ocurriendo a nivel social, con lo que está ocurriendo en Venezuela, y cuál sería la causa total de lo que podríamos llamar una transición diplomática, como lo vimos con Pinochet y Erwin? Yo creo que no hay comparación posible entre ambos fenómenos, entre ambos procesos. Lo que pasó en Chile fue muy particular dentro de lo que fue, digamos, el golpe de Estado, que se dio pronunciamiento o acción militar para quitarle el poder a Salvador Allende, en términos de que Chile, de hecho, fue el último país que tiene un golpe de Estado en esos años. Antes todos los países tuviesen, a excepción de Venezuela y Colombia, que tuvieron un acuerdo político distinto a mediados de los 50. Chile fue el último, y Chile fue el último además que vuelve a la democracia posteriormente, y vuelve en términos completamente en un contexto completamente distinto. Yo diría, Pinochet jamás imaginó que el muro de Berlín iba a caer, por ejemplo, o que la Unión Soviética iba a desaparecer. Eso no estaba como en la mente de nadie, te dirían, incluso los analistas políticos de la época. Entonces yo diría que es completamente distinto, no hay comparación. La transición venezolana va a tener que tener otros elementos completamente diferentes. De hecho, yo diría que en términos de realismo político, un futuro gobierno que reemplace a Maduro va a tener que tener chavistas, socialistas y representantes de distintos grupos para poder darle viabilidad y credibilidad al proceso político como venezolano. Y eso va a ser una transición también inédita, donde lo que se puede rescatar de Chile es que efectivamente el diálogo y la negociación son partes fundamentales de una transición. ¿Y cómo se negocia eso? Y como cuando hablamos de negociar, estamos hablando de cómo se distribuye el poder. Y acá lo que importa a nivel internacional es que el Tribunal Supremo de Justicia sea un tribunal efectivamente autónomo, que las personas tengan las capacidades y los medios suficientes para estar allí, y que no sea por motivo político. Lo propio en el Consejo Electoral, de tal forma de que aseguren de que el proceso político, lo sustantivo, esté, yo diría, refrendado y esté certificado por entes que den certeza a nivel doméstico, a nivel mundial, respecto a que van a cumplir su función. Y de ahí yo creo que la negociación se empiece a realizar. Y no va a ser fácil en ningún caso. Ahora, lo último, Chávez y Nicolás Maduro compartieron mucho los asesores que había tenido Allende. Es decir, hay en el proceso bolivariano muchas lecciones aprendidas de lo que fracasó con Allende y que efectivamente se instalaron en la lógica institucional y de manejo del poder de Venezuela. Pero claramente son lecciones aprendidas. No es que se haya copiado algo para otra parte, sino que qué cosa falló en Chile que finalmente termine en un golpe de Estado, y cómo se puede hacer en Venezuela para que eso no suceda. Finalmente en Venezuela ha sucedido de otra manera completamente distinta como fue el proceso chileno. ¿Usted cree que definitivamente en Venezuela no podría haber un golpe de Estado? Yo ya lo veo muy difícil, tanto por conocer bastante el país y varios sus líderes, que un golpe de Estado sea la solución. No está en el carácter, yo diría, del proceso político venezolano. Venezuela, de hecho, llega a un acuerdo político para evitar la violencia interna, y bajo todo punto de vista lo van a evitar. Lo más que puede haber es una acción muy aislada que podría estar asociado a cómo se saca a Maduro del poder, o de qué manera se instalan justamente los centros de distribución de ayuda dentro de Venezuela a pesar de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahí hay, yo creo que posibilidades de algún conato de violencia, pero que estaría, yo diría, muy acotado, y no hay voluntad política para poder sostener un proceso que si Maduro se va, finalmente el proyecto bolivariano claramente va a tener su peor fracaso, pero como bien sabemos, en política, digamos, la muerte no existe. Perfecto. Nosotros tenemos una Latinoamérica dividida con este tema de Venezuela.
La guerra se vino a América, lo que estaba pasando en Medio Oriente ahora está ocurriendo acá, y es inevitable pensarlo así. Parece que ahora América se transformó en el centro de la guerra. Nosotros tenemos países que definitivamente están apoyándolo, entre esos está Cuba, tenemos, ¿no es cierto?, países como Nicaragua, bueno, inclusive las grandes potencias como China, Rusia. ¿Qué opina Irán también? ¿Qué opina usted respecto a esta división que está ocurriendo en Latinoamérica con respecto a Venezuela? ¿Por qué afecta tanto el factor llamado Venezuela? A ver, yo diría que acá tenemos dos miradas analíticas distintas y que se contraponen definitivamente y lamentablemente. La primera es la ideológica, pensar que América Latina está dividida en derecha e izquierda, ¿ya? Cuando eso en realidad no es cierto, más allá de que tú puedas decirme que Macri es más de derecha, Bolsonaro ultranacionalista, Piñera ultranacionalista, pero cada uno de ellos ha sido la respuesta a una crítica del establishment, de cómo se toman las decisiones, tanto de partidos políticos fragmentados, como de la propia élite empresarial o el establishment empresarial que está en su minuto tomando decisiones o cooperando a ellos. No cabe ninguna duda que el establishment empresarial, por ejemplo, en Argentina, en Brasil e incluso en Chile, ha sido parte de sucesos de corrupción, como también han sido parte de los partidos políticos de todo tipo de signo o ideología, también han sido parte de la corrupción. La primera conclusión entonces que tenemos es que la corrupción es el peor cáncer que ha afectado a las democracias de América Latina, y esa afectación ha sido por una debilidad institucional, porque no se ha querido colocar el freno con anticipación o con la prevención necesaria para que eso no ocurriese. Y hoy día estamos pagando la consecuencia, tratando de poder recuperarnos de eso. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que la segunda mirada tiene que ver con algo que nos impone la globalización. Chile, al igual como todos los países de América Latina, somos terriblemente dependientes y probablemente la dependencia más evidente es de China. Si China nos deja de comprar cobre, por ejemplo a Chile, o lo deja de comprar petróleo a Ecuador, que se llevó cobre a Perú, definitivamente las economías de otros países colapsan. ¿Ya? Y eso es necesario entenderlo. Por lo tanto, si tú miras la dependencia que tiene América Latina de China, la dependencia que tiene América Latina de la Unión Europea, la dependencia ya histórica de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que ningún proceso de lo que ha pasado en América Latina ha estado fuera de la influencia de las potencias. Lo fue así en la Guerra Fría, desde la Revolución Cubana en adelante, por decir lo que todos tenemos en la mente. Cuba fue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética a la época. La crisis de los misiles quizás es lo más relevante. Para nosotros, el Che Guevara. Pero, vamos, América Latina, lo que pasa dentro de cada país de América Latina tiene que ver con los acuerdos que lleguen las potencias, en este caso China, y Estados Unidos y la Unión Europea. Y para eso hay que mirar cómo está el mundo en ese sentido. Tú mencionabas recién el Medio Oriente. ¿Ya? Recordemos que en Medio Oriente está Siria, está Bashar al-Assad, un chiita que responde, ¿no es cierto?, a una fracción, digamos, del mundo chiita, que se mantiene en el poder gracias al apoyo de Rusia, China, entre otros, y que tiene una gran oposición, que tiene una guerra civil y además el terrorismo con ISIS ahí instalado. ¿Y cuáles son los países que deciden eso? China, Estados Unidos, Rusia. Finalmente eso se debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre los países que tienen derecho a veto. Y eso mismo está pasando hoy día en Venezuela. En Venezuela, la probabilidad de que Hugo Chávez se mantenga en esta cohabitación con Guaidó depende más bien de cómo se estén jugando los intereses de las potencias, no solamente respecto a Venezuela, sino que tiene que ver con Corea del Norte, tiene que ver con lo que pasa, digamos, en China, tiene que ver con lo que pasa en Siria, tiene que ver con la energía de Rusia con Europa. Entonces hay un equilibrio que lamentablemente, nos guste o no nos guste, también se juega en un nivel superior, digamos, a nivel mundial. No se trata solo de lo que pasa con Venezuela, sino lo que pasa también a nivel mundial. Desde 1775 en adelante Estados Unidos ha tenido bastantes repercusiones o intervenciones dentro de los países. ¿Usted cree que es relativamente sano de que Estados Unidos tenga que intervenir de cualquier forma dentro de los países en general y sobre todo ahora en Venezuela con esta crisis? No, no es sano, absolutamente no es sano. Es decir, la intervención estadounidense no puede ser sana en el siglo XXI y ninguna intervención de cualquier país. Como no es sano la idea de quienes propugnan una revolución armada para poder tomar el poder. Es decir, definitivamente eso no es sano. Eso no hay ninguna duda. Pero también tiene que ver con el hecho de que los países de América Latina deben tener la fuerza suficiente para poder imponerse frente a un Maduro que pierde la cualidad democrática. Acá no se trata de que el próximo gobierno de Venezuela sea de derecha, se trata de que vuelva a la democracia.
Ese es el punto central. Después veremos si acaso la derecha tiene opción o no tiene opciones. El punto principal es que vuelva a la democracia. Y esa cualidad democrática tiene que ser por la vía de la presión política que sean capaces de poder generar los países en América Latina. Y por eso yo creo que el Grupo de Lima es tan importante. Es un grupo de países que están presionando, más allá de lo que hace la OEA, más allá de lo que hacen los organismos internacionales, que están presionando porque estamos jugando también para los países de América Latina por nuestra autonomía e independencia y no por la injerencia directa, por la vía de intervención que podría venir de Estados Unidos o de cualquier otra potencia extranjera. Llámese Unión Europea, llámese China incluso, o llámese incluso Irán, que tiene mucho interés en América Latina. ¿Tiene Estados Unidos algún interés en las riquezas de Venezuela? Háblese del petróleo específicamente. Por supuesto que sí, es decir, creo que sería, eso entra dentro del análisis geopolítico. Los recursos naturales que hay en América Latina, tanto en lo que se refiere a petróleo, el oro, minerales raros que tiene Venezuela y todos los países de América Latina. Nosotros acá en Chile hay en la cordillera de los Andes una gran cantidad de minerales que va más allá del cobre, y que también son de interés mundial, por su capacidad de aleación, por su posibilidad de utilización industrial, etc. Por lo tanto, sí, a Estados Unidos le interesa, digamos, en términos geopolíticos, los recursos. Pero también le interesa porque Venezuela tiene una influencia decisiva en todo lo que es el Caribe. El Caribe es la principal zona de crimen organizado en términos de tráfico de todo tipo de cosas. Le interesa justamente a eso y por eso a la Unión Europea también le interesa. Recuerde que están las Antillas ahí. Claro. Entonces, hay una situación en la cual efectivamente la geopolítica mundial, claro, es importante para las potencias, quizás no se ve tanto así en los países como Venezuela desde la perspectiva interna, pero sin lugar a la duda es relevante. ¿Considera usted que es fundamental en este momento la ayuda humanitaria para Venezuela? ¿Cree usted que Maduro permitiría la ayuda de Estados Unidos? Definitivamente Maduro no va a permitir la ayuda de Estados Unidos. Mientras yo me atrevería a decir que Maduro va a evitar que ingrese la ayuda, va a hacer todas las acciones pertinentes para poder paliar esa idea de que yo veo al otro lado de la frontera con Colombia, con Brasil, ayuda para la gente, y voy a colocar la ayuda del Estado como de lugar para poder evitar de que se haya un desborde que vaya hacia el otro país. Yo creo que Maduro va a tratar de evitar eso. La posibilidad está en que organismos internacionales apoyen eso, de tal forma de poder ingresar bajo ese paraguas. Pero eso significaría para Maduro debilitar la posición de que ha logrado mantener hasta ahora y que trata de alguna manera de alargar mediante un proceso, ¿no es cierto?, de stand-by, de tal forma de que le pueda beneficiar para mantenerse en el poder. ¿Ve usted alguna relación entre lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet y la dictadura de Maduro? No, definitivamente no. No veo. Son dictaduras igualmente, ambas dos, pero no veo son contextos distintos, es decir, son contextos completamente distintos. Es decir, incluso yo me niego mucho a hacer esa comparación, porque yo creo que nos lleva nuevamente a ver qué cosa hizo Pinochet o no hizo Pinochet en Chile, a ver qué cosa fue lo que hizo mal, lo que hizo bien, si que como se puede reconocer ambas cosas. Y Maduro es un contexto completamente distinto. Es como si yo te dijera, si acaso tú te haces cargo de lo que hacía a los 8 años, y dime ahora, que sé yo, cómo está tu vida. Es decir, digamos, hay contextos que son diferentes. Pinochet tiene su juicio histórico, tiene su momento. Chávez tuvo su momento. O sea, acá lo que se está en contra es contra un chavismo que construye un bolivarianismo, una plataforma bolivariana, y un madurismo que termina reinterpretando a Chávez. Y probablemente es ahí donde se produce la concentración de poder y el nombre de dictadura que hoy día tiene Maduro. Perfecto. ¿Podría la situación de Venezuela generar un conflicto entre las potencias? No, definitivamente no. La Venezuela es un peón dentro de la ajedrez mundial y dentro de esa perspectiva lo que va a suceder es que las potencias van a tener como argumento a Venezuela para poder negociar o dialogar. Y eso lo vamos a estar viendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo vamos a estar viendo en distintas instancias. Hoy día, los intereses estratégicos más relevantes para las potencias, hoy día para Estados Unidos, la Unión Europea y particularmente para Chile, es poder darle viabilidad a la Alianza del Pacífico, darle viabilidad a qué tipo de relación se va a tener con China. Y en esa perspectiva, Venezuela constituye un problema, porque genera una división dentro de América Latina. ¿La situación de Venezuela tendrá alguna repercusión en lo que son las economías mundiales? ¿Tanto en lo político como en lo económico a nivel internacional?
Yo te diría, digamos, mucho menos la que quisiéramos pensar. Digamos, en África hay situaciones mucho peores que la que hay en América Latina, de partida. En Asia también. Yo diría que el mayor impacto es por la carencia de la producción petrolera que puede tener Venezuela, pero eso va a ser un impacto muy relativo porque eso lo puede suplir otros países de la OPEP y también Estados Unidos. En consecuencia, y también China, si se quiere. China ha comprado bastante petróleo que tiene almacenado y por lo tanto el tema de la producción petrolera de Venezuela no va a tener un impacto mayor. Sí va a tener toda la crisis humanitaria que se produce dentro de Venezuela, porque para que los organismos internacionales funcionen y lleguen a Venezuela se requieren muchos recursos. Hoy día, por ejemplo, Naciones Unidas solamente ha logrado recaudar entre todos los países de Naciones Unidas cerca de 40 millones de dólares para la ayuda cuando requiere más de 108 millones de dólares. En consecuencia, hay acá el mayor problema para el mundo tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de lo que va a quedar de Venezuela, más que del impacto que Venezuela pueda tener a nivel mundial. Perfecto. Otra consulta es, ¿qué solución ve usted como analista político al conflicto político que ocurre en Venezuela? Yo diría que aquí hay etapas concretas. La primera es la instalación de un gobierno que pueda llamar, ojalá en un plazo no superior a 6 meses. Yo no estoy de acuerdo con el año que se ha dado. El año, digamos, para mí la experiencia política indica que cuando tú dices un año, eso después se transforma en 2 años, 3 años, 4 años. Yo diría 6 meses, que es suficiente para poder establecer que los órganos fundamentales puedan dar garantías de que se va a hacer un proceso transparente y creíble. Lo segundo es que va a haber una necesidad de consensuar una hoja de ruta. Y la hoja de ruta va a ser bastante simple en términos de la reconstrucción nacional. Yo creo que sobre esa base va a ser muy simple que los partidos se pongan de acuerdo. Y ahí va a haber un tiempo para que los partidos definan sus posiciones, el chavismo vea si se puede recuperar o no, va a seguir siendo parte del mapa político venezolano. Y de qué manera la visión, yo diría, socialista, socialdemócrata, porque finalmente va a ser un socialismo muy pragmático. Es decir, el retorno de Venezuela a un régimen democrático lo hace dentro de la globalización. Y eso significa macroeconomía neoliberal, significa un rol regulatorio del Estado muy potente, una ayuda social y un compromiso con la sociedad para poder darle ayuda directa y generar mejores condiciones de calidad de vida, también muy importante. En consecuencia, va a ser, yo diría, algo bastante inédito, pero también además muy enriquecedor si efectivamente que se cree en el diálogo y se cumplen los compromisos que se adquieren en la negociación. Ahora, Nicolás Maduro visitó China el año 2018 en busca de ayuda económica y China respaldó el plan económico para recuperar a Venezuela en 2018. ¿Cuáles son los intereses, mi estimado Guillermo, usted que es analista político, cuáles serían los intereses de China, Irán y, por supuesto, Rusia en Venezuela, más allá del petróleo? Ya, a ver, primero partamos porque China, como allá hace casi 7, 8 años, si es que no 10, establece una medida estratégica para recrear la ruta de la seda. O sea, One Belt, One Road, que es una ruta de la seda que pasa por todo Asia, Medio Oriente, cruza por Irán, cruza por Siria, para entrar por Turquía a Europa. Y también es una ruta de la seda marítima que tiene que ver con el dominio del Océano Pacífico. Si uno entiende eso, va a entender por qué Estados Unidos está preocupado de lo que hace China en el Océano Pacífico, particularmente frente a sus costas, qué es lo que está haciendo Turquía y ese rol que juega Turquía en términos de tener relaciones con Estados Unidos. Recordemos que Turquía es una base de la OTAN, con China, con Rusia. Rusia le está construyendo una central nuclear a Turquía, por ejemplo, y vamos viendo que el ajedrez mundial se hace un poco más complejo. Para China, su posibilidad de poder instalar la ruta de la seda está orientada a lo que es su objetivo 2025, que es transformarse en la principal plataforma industrial a nivel mundial dentro de la lógica de la cuarta revolución industrial. Esto quiere decir automatización, cantidad de nuevos bienes que tienen que ver con nuevos procesos productivos, nuevas aleaciones, nuevos metales, etcétera, nueva tecnología en general, y donde Estados Unidos reclama de que China va a hacer eso, pero no está pagando ninguna patente por el uso de esos procesos tecnológicos. Y es ahí donde está el nudo de la guerra comercial. Por lo tanto, yo diría, cuando uno mira, ¿qué cosa requiere China para eso? Recursos naturales. Requiere mano de obra calificada para hacer los procesos intermedios, es decir, colocar industrias que sirvan para poder potenciar la industria de cuarta generación que va a tener China. Va a requerir además acuerdos importantes para que eso llegue a tiempo y digamos, le sirva a China para poder enfrentar a India,
por otra parte, y a su vez a Rusia le interesa lo que pueda hacer con China, porque una parte de la ruta de la seda, cuando ya está impuesta en Europa, va a entrar por atrás, por el lado ruso, por el lado de Alaska, hacia Canadá y hacia Estados Unidos. Y es ahí donde está el corazón de las negociaciones más relevantes a nivel mundial. Por lo tanto, a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea, ¿por qué le interesa América Latina? Más allá de los recursos naturales. Porque acá hay personas educadas, con formación universitaria, que son capaces de manejar máquinas, de colocar justamente de producción a un nivel de las industrias que van a necesitar toda la manufactura de cuarta generación que van a tener los países desarrollados. También un poquito de tema, mi estimado Guillermo, porque esto es importantísimo, porque nosotros tuvimos a la presidenta Michelle Bachelet. Bachelet criticó a Bolsonaro diciendo que no creía en la mano dura para ser presidente. Ella, como alta comisionada de la ONU, criticó el uso de armas sin control para combatir violencia y temas de seguridad en Brasil. De hecho, dijo que iba a estar totalmente atenta con Bolsonaro, lo que pasaba en términos de derechos humanos, pero también dijo de que no iba a visitar Venezuela hasta que ella tuviera la seguridad de que prácticamente no le iba a pasar nada. ¿Qué opina usted respecto a nuestra expresidenta Michelle Bachelet y respecto a la posición que ha tenido como alta comisionada de la ONU en Venezuela? A ver, yo creo que la presidenta Bachelet le ha pasado lo mismo que ha pasado acá en Chile. Pensar que ella, siendo alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todavía sigue siendo chilena. Y que Michelle Bachelet, cuando asume ese cargo, pierde la cualidad de estar en la agenda política nacional, no obstante que muchos quieran, la siguen manteniendo acá, pero ella tiene que actuar conforme el alto cargo que tiene. Y ni conforme ese alto cargo, creo que no ha dado las señales necesarias de preocupación por los derechos humanos en Venezuela. Quedó casada en su propia visión previa respecto a una Venezuela que había sido solidaria con Chile en tiempo de la dictadura, a una Venezuela que había sido, yo diría, había logrado una sintonía ideológica desde el punto de vista socialista con Chávez inicialmente, y queda amarrada y atrapada dentro de esa misma lógica y no lograba salir de ella, a tal punto que las indicaciones respecto a qué cosas en Naciones Unidas en Venezuela las da otro vocero, la da otro organismo, pero no hay una claridad respecto a cómo ve Michelle Bachelet, en virtud de su alto cargo, la situación de derechos humanos en Venezuela. Y es ahí donde la legitimidad, la legitimidad y el peso específico de Michelle Bachelet va a tener que remontarlo de alguna forma, porque es evidente de que hay violaciones de derechos humanos en la lógica del siglo XXI. No estamos hablando de detenidos desaparecidos, no estamos hablando de tortura, estamos hablando de que el derecho humano hoy día es acceso a la calidad de vida, es acceso a la educación, a las libertades políticas, a los derechos sociales y políticos. Son esos derechos humanos que están aprobados por Naciones Unidas los que hoy día se están violando en Venezuela. Más allá de que haya detenciones no autorizadas o no legales, etcétera, eso es parte nada más de lo que hoy día se exige como estándar mínimo de derechos humanos en un país. Si Michelle Bachelet fuese presidente, ¿usted en este momento, usted cree que hubiese apoyado mejor? Yo diría, recordemos que Michelle Bachelet, conforme al Grupo de Lima, cuando ya era presidenta, estaba en los últimos meses de su periodo presidencial acá en Chile, y la razón por la cual Michelle Bachelet, con Heraldo Muñoz como su canciller, que concurren a este Grupo de Lima, es justamente para poder tener un peso específico y evitar una influencia directa o una intervención directa de Estados Unidos, de tal forma de poder tener una solución dentro de América Latina y no que viniese por la imposición justamente de una potencia. Por lo tanto, yo diría Michelle Bachelet sí tiene que ceder frente a la idea de poder ser parte de los liderazgos conforme al Grupo de Lima, y eso yo diría que Michelle Bachelet lo mantendría, quizás no con el énfasis que lo ha mantenido Sebastián Piñera en algunas declaraciones que ha hecho puntualmente en las últimas semanas, pero sí, la conformación del Grupo de Lima estaría, y probablemente si Michelle Bachelet estuviese como presidente, la discusión interna de Chile sería si acaso nos sumamos a la posición de México o Uruguay. Guillermo, tú bien señalaste que la corrupción era el mal de Latinoamérica o algo similar. La pregunta es, ¿crees que políticamente podría enfrentarse la corrupción produciendo un sistema democrático que le dé más poder al demos, la sociedad civil o el pueblo? Porque muchas veces se mantiene esa lógica en Latinoamérica de que de repente la política es una actividad de los políticos y el monopolio político se concentra ahí, o sea, las decisiones importantes como las leyes, las políticas públicas, provienen en definitiva de ellos. ¿No crees que de repente podríamos utilizar la tecnología al servicio de la persona humana y de repente incluir a la sociedad civil en estos temas de poder? A propósito de las relaciones de poder que hay dentro del sistema político chileno.
A ver, yo en el siglo XXI la democracia exige como imperativo la inclusión. Tú no puedes pretender generar un sistema democrático sin una voluntad de incluir a todos. Y ese tipo de inclusión no significa que todos participen en la toma de decisiones. No estamos hablando de un contrato social al tipo de Rousseau, donde todos votan para saber qué es lo que se hace. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tiene que haber una inclusión en los grandes objetivos que el país tiene. Y esos objetivos son más allá de 4 años o del periodo presidencial que corresponda. Tiene que haber objetivos a más largo plazo, que nos permitan justamente, generar lo que la sociedad y la ciudadanía espera, una calidad de vida que significa un desarrollo, no un estancamiento. Yo creo que eso es lo importante. Sí. ¿Y cómo enfrenta entonces la sociedad civil el fenómeno de las leyes injustas, ¿no es cierto? A veces esas leyes que atienden intereses políticos, esas leyes que atienden intereses económicos, que la gente dice, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo continúa esta corrupción? ¿No es cierto? ¿Cómo crees tú, como analista político, que podría darle una posible solución, una respuesta a la gente que está decepcionada en general de la política y la corrupción en Chile? Te agradezco la confianza que tú tienes en que yo te pueda responder eso, pero la verdad, yo te diría básicamente algunos elementos. Hoy día hay una clase política, o sea, y un establishment. Con establishment me estoy refiriendo a todos aquellos que tienen algún tipo de rol en la toma de decisiones. No me refiero aquí hago una diferenciación para aquellos que les gusta la ciencia política entre el concepto de élite tradicional con lo que es establishment. La gente está contra el establishment y las malas prácticas que hay ahí, contra la red de favores que se incluyen ahí. No importando que sea de derecha o de izquierda, podrán ser más visibles o menos visibles. No, pero el establishment es el que está hoy día cuestionado. Y eso requiere o necesita una mejor institucionalidad, definitivamente. Pero sucede, bueno, ¿cómo haces tú para tener una mejor institucionalidad si esa institucionalidad va a afectar a los pueblos que hoy día tienen el poder? Claro. Y ahí es uno de los primeros elementos. A raíz de que eso no se resuelve porque no hay voluntad política, es que los populismos pasan a ser una amenaza evidente. Bolsonaro es el producto de eso. Yo diría Macri también en cierta medida, no tanto la historia política que tiene. Incluso Piñera en Chile, el alto porcentaje que sacan de la segunda vuelta tiene que ver mucho que ver con eso también. Entonces, hay acá una situación en la cual se está buscando respuesta. Yo la primera cosa, desde el punto de vista analista, te diría, se requiere mejor el liderazgo. Claro. De partida, liderazgo para que puedan conducir. Lo segundo, se requiere un sentido ético. Y es ahí donde tenemos una falencia cultural importante. Ese sentido ético hoy día en el mundo político, en el mundo empresarial, económico, ¿tú consideras que encuentra ese sentido ético? Y lo conecto incluso con las penas que surgieron del caso Penta, en donde se surgieron multas y además de esas multas, clases de ética. ¿No hay alguna relación ahí de que se ha perdido la ética hoy día o que la ética se presenta en la actualidad casi como una ciencia muerta? Yo diría, es que la ética es parte de la vida, es decir, yo te diría, tú no cuando tú crees que lo bueno o lo malo lo define una ley, ahí empieza el declive de la ética. Cuando tú vas a ver, esto estará penado, no está penado, así que lo puedo hacer, aun cuando eso signifique que le pagues menos al trabajador, aun cuando eso signifique que puedas echar a la gente que está a tu alrededor, o que le puedas colocar el pie encima, o simplemente abusar de ello en cualquier sentido, porque solamente la ley no dice nada que sea delito. Es ahí donde está el declive de la ética. Tal cual el tema de la justicia. Ya no es la justicia de Rawls, de Hayek, qué sé yo. No, estamos hablando acá de un tema de sentido común. O sea, decir, acá, digamos, el sentido común probablemente es la fuente más importante de la filosofía. Acá nosotros lo hacemos al revés. Colocamos los pensadores como la fuente de la filosofía, y sucede que no nos hemos dado cuenta que esos grandes pensadores, cualquiera que este sea, parte de las cosas de sentido común para construir su visión de vida. Y nosotros no tenemos eso porque nuestra educación, y hablo particularmente de Chile y de varios otros países en América Latina, nos enseñan a repetir cosas. Y mientras tú más repitas, más inteligente eres. Pero no nos enseñaron a reflexionar sobre las cosas. O sea, hay una educación muy academicista, ¿no es cierto?, que nos enseña lenguaje, matemática, historia, pero lo que tiene que ver netamente con justamente reflexiones o principios y valores sólidos, creo que eso quizás se ha perdido. Incluso en Chile se tomó esta política o esta decisión de sacar filosofía de los colegios. No sé qué opinas tú en ese sentido, Guillermo. Yo estoy completamente de desacuerdo con eso, igual que educación cívica. Es decir, educación cívica no se requiere que sea un ramo. O sea, saber formar un centro de alumnos es educación cívica per se. Entonces yo te diría que en la práctica, o sea, se requiere, digamos, esa capacidad de reflexión.
Y si un líder no tiene esa capacidad de reflexión, no va a poder transmitir ese sentido ético que es necesario que la sociedad lo tenga para justamente alinearse con esa visión. Consulta, mi estimado Guillermo. Guaidó dijo de que él podría estar disponible para algún tipo de intervención militar. Y eso es lo más complejo, porque de alguna forma los congresistas de Estados Unidos, los demócratas, rechazaron esta intervención en ese parlamento. ¿Hay posibilidad de que ocurra una intervención militar desde Latinoamérica? Hablamos de Colombia, de repente a Bolsonaro se le pueden escapar las tortugas, o desde Estados Unidos. Yo diría que la posibilidad o la probabilidad, más de posibilidad, es mínima. Digamos, no sé, digamos, desde el punto de vista político tú no puedes descartar nada, pero yo te diría que es mínima. Primero porque se requeriría un nivel de apoyo mundial que hoy día no está. No, yo creo que no hay apoyo o respaldo a nivel mundial para poder soportar una intervención o una invasión a Venezuela. A lo más que podría haber sería una acción focalizada de extracción, por llamarle como en los términos más militares, de Maduro del poder, para sacar a Maduro del poder, y que tendría que tener la justificación de llevarlo a juicio, para poder, no sé, procesarlo con los más cercanos que pueda haber. El tema está en que yo diría, la idea de intervención militar no la veo posible, no la veo como un camino, no veo la voluntad ni de la oposición, ni tampoco de Maduro, que podría haberlo hecho, de generar las condiciones de un enfrentamiento que generaría una espiral de guerra civil y donde todos pierdan. Definitivamente todos pierdan. Desde las potencias para abajo. Yo parto, lamentablemente, como no es que sea deshumanizado, pero el poder parte de los más grandes a los más chicos, no al revés, por si acaso. Entonces, por lo tanto, una guerra sin intervención militar todos pierden, y eso no es lo que va a suceder en Venezuela, bajo ningún punto de vista, conforme lo que uno ve en casos como Siria, como Ucrania, como lo que pasa en Yemen, por ejemplo, en África. Entonces, yo diría que eso no sería posible. Ahora, ¿hasta cuándo se puede mantener la cohabitación? Quizás nos encontremos con la sorpresa que dura varios meses, o efectivamente vamos a esperar el Brexit, ahí vamos a esperar la elección en la Unión Europea en mayo, y después de mayo a lo mejor termina esa cohabitación, cuando todos los intereses estén nuevamente alineados. Pero va a tener que terminar mucho antes de la PEC, digamos, 2019, que es en noviembre, con la reunión de líderes, de todo caso. De alguna forma, entonces, usted elimina la posibilidad de un golpe de Estado, elimina la posibilidad de una invasión internacional, y Maduro intentó sacar dinero desde el Reino Unido, le dijeron que no. ¿Qué cree usted de verdad que va a pasar en Venezuela? Yo la verdad, digamos, yo lo juego por escenario. Yo creo que hay dos escenarios posibles. Que Maduro deje el poder voluntariamente por la fuerza. Y por la fuerza me estoy refiriendo a que sean los propios que lo saquen. Al estilo Gaddafi. Exactamente. Sean los propios que lo saquen. Yo creo que son los dos escenarios más probables que se estarían dando, digamos, en Venezuela. O sea, Maduro, de irse, va a evitar el juicio internacional, se va a asegurar de que efectivamente sus socios, su gente más cercana esté libre de cualquier tipo de acusación, y para que Maduro suceda esto, tiene que haber una negociación que asegure a China que se le va a pagar la deuda, a Rusia que se le va a pagar la deuda, y recién ahí yo creo que Rusia y China estarían con una condición para poder sentarse a facilitar una salida de Maduro. En 5 minutos que nos van quedando en entrevista, mi estimado Holzman. Alejandro. Bueno, Guillermo, una última pregunta, y agradeciendo también tu participación en este programa, tu buena disposición y tus conocimientos. Termino esta entrevista preguntándote lo siguiente: ¿qué mensaje podrías dejarle al pueblo venezolano que vive en la desesperanza, el hambre y el sufrimiento y que busca respuestas? Yo creo que hay un mensaje claro. Lo que pasa en Venezuela es una crisis que hoy es humanitaria, es social y es política. Para que la crisis humanitaria y social pueda superarse requiere una solución política. Y esa solución política necesariamente requiere entender que Venezuela, al igual como los demás países de América Latina, no se manda solo. Tiene que mirar cómo están las fichas colocadas por los grandes jugadores del sistema mundial. Y es eso lo que hoy día está frenando muchísimo cuál sería la mejor opción para Venezuela. Pero así también, digamos, decir de que la lucha por la democracia en Venezuela es una lucha que ha logrado una convocatoria mucho más transversal de lo que se podría haber pensado, porque ya no se está luchando porque vaya para un lado o para otro.
sino que la primera condición básica por la cual estamos luchando es el retorno de una democracia donde haya representación, participación ciudadana, adecuado equilibrio de poderes y las libertades y los derechos estén asegurados. O sea, se necesitan elecciones libres en Venezuela. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Definitivamente la solución acá son elecciones libres y que sean garantía de que efectivamente representan el sentir del pueblo venezolano. Un proceso. Y eso, exactamente, y probablemente eso va a llevar a que muchos venezolanos que hoy día han salido vuelvan nuevamente a Venezuela, y es lo que todos esperamos. Mi última consulta, porque me quedó una, que es el hecho de que qué tan fuertes son las Fuerzas Armadas en caso, uno nunca sabe. Pero usted es un gran analista político. A ver, en términos muy simples, es muy simple. El tema militar en Venezuela se va a jugar en virtud de las capacidades que tengan los círculos muy cercanos a Nicolás Maduro. Pero las Fuerzas Armadas de Venezuela están realmente preparadas para una situación así. ¿Qué tan fuertes son? A ver, las Fuerzas Armadas tienen mucha gente, pero lo que importa acá es quiénes son los que tienen acceso a los temas de armas de mayor tecnología y de mayor capacidad de fuego. Y esos temas de armas están solamente en las fuerzas, en los círculos militares que protegen a Nicolás Maduro. Lo demás, artillería, armamento liviano, sí, lo tiene el ejército, tiene la armada, la fuerza aérea, pero las unidades de élite que protegen a Nicolás Maduro son las que tienen la capacidad real de defensa para poder justamente evitar, por ejemplo, en la lógica de ellos, algún tipo de intervención o invasión de Venezuela. Pero estamos hablando acá de una capacidad militar de alta sofisticación, pero muy reducida respecto a quiénes son los que la usan. Se podría dar, por ejemplo, se podría dar una guerra guerrilla como se dio en Vietnam. Claro, lo otro sería eso, en la manera que es lo que a uno se le ocurre. Es decir, si hay una guerra civil dentro de Venezuela, va a terminar en una guerra de guerrillas. Inevitablemente, los que conocen Venezuela y han tenido oportunidad de estar en varias partes, sabrán de que la geografía no es fácil. Las zonas selváticas son muy grandes, que para poder pensar que va a haber algo tan tradicional como la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto no es Normandía, no es como en una cabeza de playa, no es Europa. No, acá estamos hablando de cosas completamente distintas, y que para empezar a hablar de una guerra de guerrilla empezamos con Vietnam y Corea. Y por lo demás, quedó demostrado cuando en el desfile de las Fuerzas Armadas venezolanas aparece un pequeño avioncito. ¿Cómo saben esas cosas? Un dron. Un dron, ¿no es cierto? Y las Fuerzas Armadas salieron arrancando, o sea, los que defendieron. Ahí está claro que Venezuela no está muy bien preparado, ¿no? Lo que están bien preparados son las fuerzas de élite que defienden a Maduro, en que probablemente están no solamente en Caracas, sino que en varios otros lugares, pero son fuerzas de élite que están separadas del resto de las Fuerzas Armadas. Y el resto de las Fuerzas Armadas no tiene la capacidad de movilización como para poder por sí misma dar un golpe de Estado, si tú piensas en eso, en términos de que no tiene el acceso al sistema de armas necesario para poder enfrentar a esa unidad de élite que estarían defendiendo justamente el régimen de Nicolás Maduro y que gozan de todos los privilegios de un Estado corrupto. Guillermo, queremos agradecerte tu participación en este programa. Muchas gracias por todas las temáticas que les has dado a la audiencia. Como equipo de Frontera Nacional te agradecemos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Que estén muy bien, muy amables. Que estén muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, chao. Gracias.